La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Está en marcha la cuenta regresiva para el centenario de la Constitución de 1917. Es oportunidad para analizar sobre el pasado, el presente y el futuro de la Constitución. ¿Es necesario una nueva Constitución? ¿Es necesario reformar la existente? Hoy toca reflexionar a juristas sobre este tema tan trascendente. Muy concretamente, sobre una de las más recientes reformas en materia judicial, los llamados popularmente juicios orales. José Antonio Pérez Juárez y el maestro Saúl Cotero Bernal. Luis Octavio. Perdóname. Bueno, repito, Felipe. José Antonio Pérez Juárez y el maestro Octavio Cotero Bernal expresan su punto de vista. Y les doy la bienvenida. Gracias por venir. Buenos días y entramos al tema. Muy buenos días, Marcos. Gracias por hacernos la invitación. Con mucho gusto y con un tema que nos debería interesar a todos los mexicanos. Te felicito. Un placer debatir con el auditorio de este prestigiado medio de comunicación un tema trascendental y fundamental para la vida de los mexicanos como es la Constitución política. Bien, Luis Octavio, hay una cuestión que le llega a la gente y es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que nadie casi le llama así. ¿Por qué, Luis Octavio? Bien, bueno, yo creo que en este país lo que menos se difunde es la ley y sobre todo se nos hace saber a la sociedad en general cuáles son nuestros derechos. Aquí los congresos hacen, tanto el federal como los locales, hacen sus leyes y pues las publican en un periódico que nadie ve, que nadie conoce, no se nos hace saber. Y lo más grave, Marcos, es que no se cumple lo que hacen los mismos diputados, tanto del Congreso de la Unión como los locales, y eso es lo lamentable. Este país, más que buenas y muchas leyes, que un país con muchas leyes es un país que no las cumple, que está buscando la manera de evadirlas, de prolongar procedimientos y dilatar la justicia que la hace nugatoria. En este caso, José Antonio, es importante que hagamos una reflexión. ¿Qué ambiente, qué circunstancias, qué criterio rigió al constituyente de 1917 para hacer ese documento tan importante? Pero, ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves en relación con la que estamos viviendo en este año? Principalmente el México de 1917 venía de una guerra interna, una guerra intestina que había costado la vida de millones de mexicanos, que había dejado lastimado al pueblo de México, y todavía existía el temor, el miedo de que se revivieran aquellas cruentas luchas, aquellas embestidas de la clase burguesa, de la dictadura que dominó México hasta 1910, pero que como todo es cíclico, quizás ya volvieron otra vez. Pero más que nada el México del 17 se justificaban muchas acciones y el constituyente fue inteligente y objetivo, y el constituyente llegó a un escenario donde sí había el debate, sobre todo dos grandes alas, la ala progresista que encabezaba Álvaro Obregón, con gentes valiosas, militares de la talla de Esteban Vaca Calderón, Mújica, muchos hombres que de verdad habían entregado su vida a ese afán de darle libertad y tranquilidad a México, y el ala conservadora que lamentablemente fue la que venció, encabezada por Carranza, que a la postre fueron los ganadores. Ese México nada tiene que ver con el escenario que tiene ahora. Ahora no se justifican los hierros de la clase gobernante porque México no vivía esa convulsión. Porque México ahora, la convulsión es provocada por la ambición, la corrupción, la ineficacia, las dictaduras bien fraguadas en México, esa simulada alternancia
no es más que la dictadura perfecta, y creo yo que estos distintos escenarios nos deben de llevar a la reflexión de si la Constitución del 17 cumplió su tarea. En este caso, Luis Octavio, dile al auditorio lo siguiente: en el ramo estrictamente judicial, ¿cuál fue el espíritu de la Constitución del 17? Mira, una cuestión muy importante que cotas, Marcos, sobre todo con una institución histórica de nosotros, donde don Manuel Crescencio Rejón la sembró allá en 1840 en la Constitución yucateca, y que en el 47 del mismo siglo antepasado, don Mariano Otero, jalisciense, sembró una semilla que todavía queda algo de ella en la nueva Ley de Amparo. Una institución que vino a darle forma a esta Constitución de 1917, donde se perfeccionó, se mejoró, porque en el siglo antepasado, en el siglo XVII, el siglo XVIII, cuando la siembra Crescencio Rejón en la Constitución de Yucatán, y que luego ya don Mariano Otero la eleva a rango constitucional federal, nada más se plasmó y se buscaba la protección de algunos derechos humanos, pero de una manera muy precaria. En esta Constitución del 17 ya se reguló en el artículo 103 y 107 de la misma Constitución, que eso dio origen a la ley reglamentaria, que es la Ley de Amparo, que es una ley que se ha desmejorado en esta nueva ley, porque la anterior ley permitía que el acceso en todos los rincones de la patria se pudiera acceder cuando se atentaba contra la libertad o la integridad física de las personas por parte de las autoridades. Y esto ya se trastocó de una manera grave, inaudita, injustificada. Las gentes por ejemplo, de Vallarta, de Colotlán, de Tamazula, de las partes más lejanas de nuestro estado, ya tienen que venir necesariamente a la capital del estado a plantar un juicio de amparo. Lo que antes te permitía acudir a los jueces de primera instancia de aquel lugar, te hacía posible, te hacía accesible, porque ahora, pues, si no tienes dinero, pues la justicia no te llega, ¿no? No tienes para pagar un abogado que venga a plantear un juicio acá, pues no te llega. Te hace imposible ahora defenderte del Estado en esa nueva legislación, que tiene otras cosas positivas que ya se establecen en la misma ley, las sanciones, tanto para los mismos funcionarios judiciales encargados del juicio de amparo, como para quienes intentamos o promovemos juicios de amparo de manera absurda, ¿no? Y cuando no se cumplen las leyes de amparo, que pues también ahí hay, como decía el licenciado Pérez Juárez, hay cuestiones que poco se observan y que es necesario actualizar y hacerlas realidad, sobre todo en el artículo 110 de la misma Constitución, que habla del juicio político, que es letra muerta, que tú nunca, ni tú ni yo, que somos los más grandes que estamos aquí, hemos visto que se procese un gobernador, que se procese un diputado, que es para lo que está hecho esa, más que nada, además de los funcionarios federales, son letra muerta, ¿no? Nosotros vemos cómo se llevan los dineros, como fue este señor que la madre patria nos hizo justicia hace unos días, a medias, ¿no? Con detener ahí un ratito para que se diera cuenta que era un pillo, aunque ya lo pusieron en libertad y ya está aquí otra vez disfrutando de una pensión de educación pública que bueno, me río de coraje, no de gusto, ¿no? Desde luego, una situación penosa, Marcos. Luis Octavio Cotero Bernal y José Antonio Pérez Juárez, hay un sentimiento arraigado o una percepción en la sociedad en el sentido de que la letra es una, la práctica es otra. Contesten esto después de unos mensajes.